Buenas tardes, mi nombre es Saúl Hernández. El día de hoy les enseñaré cómo saber si un texto es coherente y tiene cohesión en inglés. Eh, lo primero es saber qué es coherencia y cohesión. Eh, Coherencia y cohesión son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en un enunciado, los que, los que forman una cadena generando un texto. El enunciado es una unidad formada por una secuencia de palabras que la comunica un significado completo. La coherencia es la unidad semántica de un texto, en otras palabras, es la cohesión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el tema. La cohesión, para que exista coherencia, los elementos del texto deben estar relacionados entre sí y conformar entre ellos una idea única y unitaria. Desde este punto de vista formal y coherencia se basa en el funcionamiento de una serie de recursos para construir relaciones entre los elementos de un texto. A continuación veremos unos tipos de texto en inglés donde veremos si tienen coherencia y cohesión o si no la tienen. Eh, entonces vamos a pasar a ello. Bueno, vamos a ver algún ejemplo. En este ejemplo, donde vamos a notar que es un texto incoherente, porque vamos a leer el ejemplo. Maria's movie. When Maria arrived with her pictures, she ate the salad because not tomorrow. En él nos indica que la mudanza de María, y en la parte de abajo nos indica cuando llegó María con sus cuadros, después comió la ensalada, ¿por qué no mañana? Es incoherente porque no nos está hablando de la mudanza de María, sino que María llegó con unos cuadros y después comió la ensalada. Entonces no es incoherente porque no nos está hablando del mismo enunciado de la mudanza en la primera parte. En otro ejemplo veremos, nos dice Immigro to me house. I was tumbling down a kid bumpy surface that touched me against the iron. A singer says me and sits me in the chair with a smile on my face. Give me money. This is pity clean. Plain, who is the on wow comes there is so pretty and the Henley. Cold face glued to the window. Breeze hitting the forehead. The lady who claims she has not been given a ticket and bit talways in the house. En este segundo ejemplo, nos dice el micro a mi casa. Entonces nos dice en este hay coherencia porque nos está hablando del camino a casa. Entonces en el apartado dice camino dando tumbos por la superficie movediza y soltona que me arroja contra los fierros. Un cantor me salva y me sienta en la silla con una sonrisa en la cara. Dame plata, platos, plin, pliquín, pliquín, plin, que es la que viene ahí, tan bonita y tan gentil, con
caras frías pegadas a la ventana, brisa golpeando la frente, la señora que alegra que no le han dado boleto y mi cama que espera mojada en la casa. Es coherente porque nos habla del micro que va a mi casa o que va a la casa de ella. Entonces está hablando, es coherente porque nos está hablando del de lo que nos está sucediendo dentro del micro. Bueno, pasamos a otro. Dice the departments of the Atlantic coasts are 38 are of Port Sea. Nos dice Colombia es un país formado dice no, perdón, disculpe, los departamentos, los departamentos de la costa atlántica son 32, 8 son de puro mar. No tiene cohesión porque y abajo este pedacito no tiene cohesión. Si vemos Colombia is a beautiful country. It has 32 departments and 8 of 10 below to the North Coast. Nos está diciendo que si los departamentos de la costa atlántica son 32, 8 son de puro mar. Entonces en este apartado sí tiene coherencia y cohesión, porque nos habla Colombia es un país hermoso que tiene 32 departamentos y 8 de ellos pertenecen a la costa norte. Entonces, para que este enunciado tenga coherencia y cohesión, debemos de darle para seguir con él. Entonces decimos que therefore the remaining departments are 34 which are divided in 4 regions. Entonces nos está diciendo que por lo tanto los departamentos restantes son 24, los cuales están divididos en 4 regiones. Entonces este sí es un texto que sí tiene coherencia y cohesión, porque nos está hablando de lo mismo. Entonces nos está hablando de los departamentos de Colombia. Entonces esto en el principio del texto, como lo vemos en la primera donde dice Departments of the Atlantic, nos está hablando de lo mismo para seguir el texto, para que sea como coherente y tenga cohesión. El siguiente que vamos a ver, the articles is very interesting. Although my mom says that the onion tortilla is richer, also when the us reached the mon the Russian and had gone before. El siguiente no forma un texto porque no se puede extraer de él un tema. No, o sea, está, como se dice, desordenado. Entonces no se puede extraer como un texto o alguna pregunta, o digámoslo así. Entonces no tiene coherencia ni cohesión en este sentido. En el último vemos en el último vemos my uncle's hide a car. These words will but when the car loads aisle, the car usually stops. Entonces en él les dice que mis tíos tienen un auto. Esta funcionaría bien, pero cuando el auto
le falta aceite, el auto suele detenerse. Eh, Tampoco es coherente. No es coherente porque no nos está hablando, no nos está hablando de, de algo, eh, de algo que se pueda eh, evidenciar en el primero, en el texto. Entonces, eh, no creo que sea coherente porque está hablando de los tíos, entonces de muchos, entonces no tiene coherencia ni cohesión.